Cuando se comete fraude en un acto electoral, se está burlando a toda la democracia. No es un hecho menor. Hoy vamos a seguir con este tema porque no da para agotarlo en una sola entrega periodística. No alcanza con de pronto hacer un repaso lo más exhaustivo posible y dejarlo ahí, porque eso queda de alguna manera encapsulado en el público que siguió ese tema, ese día, quizá hoy, quizá mañana se continúe viendo el video que publicamos en nuestro canal, en nuestro YouTube, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro canal. Tenés ahí además todos los links de nuestras redes sociales, es decir, de todo nuestro streaming. Somos un programa de Libertas, la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, asociación civil sin fines de lucro, primer asociación civil y fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, nuestra página web libertas.uy. Emitimos todo esto a través de CX30, la 30, Radio Nacional, www.radionacional.com.uy. Bajás la aplicación, la bajás gratis, suscribís incluso a la radio también si querés. Bajás la aplicación gratis, es facilísimo, la instalás en tu celular, en tu tablet, en tu computadora o directamente vas a la web de la radio. Y si no, la escuchás por aire, 11:30 AM. Te repito, nuestro canal YouTube es En Dónde Estamos. Todos los contenidos se publican a partir de las 17 horas y también a las 20 horas. Los contenidos nuevos de nuestro programa, que es un programa de Libertas, Libertas Uruguay. Vamos a seguir con este tema, te decía, de la, digamos, de la usurpación a la democracia uruguaya, del fraude electoral que comete el Frente Amplio en estas últimas elecciones. Fraude electoral que es común denominador para todas las fuerzas políticas que integran el Foro de San Pablo. Así está escrito en el último libro del especialista en el Foro de San Pablo, el ingeniero Alejandro Peña Esclusa, también magíster en políticas públicas de seguridad, hoy por hoy radicado en los Estados Unidos, exiliado, quien vivió por dentro, bueno, todo lo que significa esa dictadura, ese régimen totalitario, despiadado en Venezuela, de esa llamada revolución bolivariana, que no es otra cosa que un sistema totalitario, socialista, comunista, instalado desde la época de Hugo Chávez Frías, inclusive dando una revolución porque se modifica, no solo se modifica, sino que se deroga la constitución venezolana anterior a través de esa nueva constitución llamada revolucionaria bolivariana, allá en el año 1998, con esa presidencia de Hugo Chávez Frías. Se va a dar todo un proceso hasta ahora muy difícil de sacar, con un régimen dictatorial y totalitario, porque el régimen es totalitario y el procedimiento es de dictadura, es decir, llevan a cabo actos de gobierno prácticamente, no hay actos administrativos ahí, son todos actos de gobierno al modo de una dictadura. No es lo mismo un acto administrativo que un acto de gobierno. Los actos administrativos son todos aquellos actos, disposiciones, resoluciones que el Poder Ejecutivo desarrolla en cumplimiento con la Constitución y las leyes administrativas del Estado, porque es la competencia del Poder Ejecutivo administrar el Estado. Lleva a cabo el gobierno a través de actos administrativos en todas las esferas del Estado. Y en lo que refiere a la presidencia, son resoluciones presidenciales que comportan la mayor jerarquía de los actos administrativos. Pero actos de gobierno prácticamente no deberían desarrollar, a no ser disposiciones respecto a ciertas autoridades, ahí hay actos de gobierno, cuando el presidente elige los ministros, cuando el presidente remueve un ministro por otro, lo destituye en el caso de que ya tenga la competencia para hacerlo, cuando designa a un canciller, cuando un presidente asume la responsabilidad de un tratado internacional, cuando decide incorporarse a algún organismo internacional, cuando designa mandos militares, cuando de pronto lleva a cabo un indulto, esos son actos de gobierno, son actos con mayor disposición de poder,
son actos unilaterales inclusive. Es el presidente el que designa al ministro, es el presidente el que decide remover un ministro y poner otro ministro, es el presidente el que decide llevar a cabo un indulto ante una persona que fue penalizada, sancionada penalmente. Es el presidente el que decide promover a ciertos militares a un rango militar mayor. Es el presidente el que va a tomar la decisión de incorporar el país a algún organismo internacional y, por supuesto, plantear una delegación de representantes de nuestro país para ese organismo internacional. Los actos de gobierno son muy limitados, son precisamente determinados en la Constitución. El común denominador de un gobierno democrático son los actos administrativos, y actos administrativos que deben obedecer a la Constitución y a las leyes administrativas en concordancia con la Constitución o, en todo caso, vigentes, que las realice actos administrativos en cumplimiento de las leyes que son derecho positivo en el país. Todos los actos administrativos no pueden violar la jerarquía de las normas. Este presidente sí lo hace. Ahí entonces acomete con actos administrativos viciados de nulidad, sí, con desviación de poder, sí. Pero en verdad es mucho más que eso, porque actos administrativos que deroguen leyes no existen en un orden jurídico de un Estado de Derecho. No existe en el derecho. No concibe el derecho, digamos, en el concepto de la jerarquía de las normas, que un acto administrativo derogue una ley. Se establecería un caos. Quedó un malísimo precedente ya con este gobierno que llevó a cabo actos autocráticos, actos de gobierno. Pero esos actos de gobierno no solo están viciados de nulidad, sino que para nuestro derecho no tienen valor, no tienen valor alguno para nuestro Estado de Derecho, porque rompen, violan directamente el precepto más básico, el paradigma jurídico más básico, que es la jerarquía de las normas, dado que esa jerarquía de normas es la que fundamenta el orden jurídico. La Constitución en el vértice de esa pirámide que nos enseñó Hans Kelsen, pero a la que nadie discute, nadie discutió, excepto los zurdos, excepto los comunistas, los socialistas, a quienes no les interesa el orden jurídico de nuestros estados de derecho, por considerar que nuestros estados de derecho son una parodia burguesa de una democracia representativa a la que ellos quieren derribar, derrocar, como lo van haciendo en nuestro país. Por lo tanto, no les interesa la jerarquía de normas y buscan, so pretexto de tal o cual cosa, argumentaciones facilistas, reduccionistas ante la opinión pública que está absolutamente ignorante de estos temas, desapercibida de lo que significa el concepto jerarquía de normas. Imagínate una persona que siquiera vio derecho en el liceo porque decidió la orientación científica o biológica, no tienen derecho. Siquiera ven a nivel básico qué significa un Estado de Derecho, qué significa una república democrática, porque en nuestro sistema educativo ya se erradicó la formación ciudadana, de acuerdo a aquella educación cívica. Una educación ciudadana, una educación cívica, educación en valores ciudadanos, que tiene que ser, digamos, una materia curricular obligatoria, tiene que ser una materia curricular de formación de ciudadanía y no esta porquería del género que les están dando, como formación ciudadana y educación sexual. Está establecido así. ¿M? Educación en la formación ciudadana, le llaman de formación ciudadana, que es en verdad deformación ciudadana, porque de formar ciudadanía no hablamos, es de deformar ciudadanía y educación sexual, introduciendo toda la ideología de la perspectiva de género, toda la ideología de la perspectiva de género, sumándose a ella la inclusión social, la idea de la inclusión social y la idea de la justicia social con las ideas de la solidaridad social, de colectivos, de derechos colectivos, a través de ese neolenguaje marxista que habíamos analizado respecto a aquella escuela de Frankfurt y la escuela inglesa del neomarxismo que se va a trasladar a los Estados Unidos según el brillante relato periodístico exhaustivo en detalles de Tom Wolfe. Bueno, todo eso está cumpliendo el Frente Amplio a rajatabla, en rigor, un modelo político
un modelo político. Como siempre digo, el Frente Amplio cuando gobierna no solo viene a gobernar en el sentido de gestionar, de llevar a cabo actos administrativos, actos legislativos y algún acto de gobierno necesario de acuerdo a la Constitución y a nuestras leyes, sino que viene a crear modelo político. Está creando un modelo revolucionario. Vamos a ir a ese tema de acuerdo a especialistas. Tengo una biblioteca sobre ese tema de especialistas que están escribiendo en estos tiempos. En estos tiempos, 2024, 2025, 2023, hacia atrás, ya hay libros desde inicios del siglo XXI, algunos inclusive antes, escribiendo ya acerca de lo que significa esta guerra civil legal, este modelo o estrategia revolucionaria que en América Latina se aplica desde el Foro de San Pablo, 1990, a la fecha, imagínate, todo el proceso histórico de la aplicación de esta tecnología o estrategia revolucionaria de la guerra civil legal o de la revolución por la vía institucional, por dentro de nuestros estados a través de un aparato propagandístico inmenso, financiado por narcofinanciadores, por empresas que son el lavado del dinero de la narcofinanciación, y todos aquellos empresarios que una vez que se conquista el Estado pasan a ser prebendarios del mismo, devienen en empresario a través del robo al Estado, como nos están haciendo hace décadas, del robo a todos nosotros, por toda una ingeniería compleja que no viene el caso ahora analizar, devienen en empresarios también y se constituyen entonces en esos sectores empresariales que apoyan financiera y propagandísticamente a las propuestas de izquierda, en este caso las propuestas del Frente Amplio. Toda una ingeniería de poder político que involucra una ingeniería financiera, una ingeniería propagandística, una ingeniería administrativa y una ingeniería también jurídica, que es la que van perpetrando. En ese sentido, el viceministro de Economía en un comité de base, me refiero a Martín Valcorba, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, admitió en diálogo con militantes en el comité de base Vanguardia que el programa del Frente Amplio es impagable, que el programa del Frente Amplio es impagable y que este gobierno no va a estar en condiciones de cumplirlo, no va a estar en condiciones de cumplirlo. Según informó Búsqueda, el jerarca participó del día del comité de base. Muy significativo todo esto, ¿eh? Esto fue en el día del comité de base. Día significativo, señero, para las huestes militantes del Frente Amplio, para toda la izquierda marxista, comunista organizada en el Frente Amplio. El día del comité de base. Imagínate el día que nos propongan que sea fecha patria el día del comité de base. Y será fecha patria el día que Mujica fue presidente. Y será fecha patria el día que las acciones de los compañeros revolucionarios tupamaros resistieron a tal cosa y a tal otra. Están creando, claro, un modelo político. Están creando poder político a través de un modelo político revolucionario. No en vano está manifestando Kirichi y también otra integrante de las autoridades de la educación que los niños no tendrían que tener la obligatoriedad o recibir la obligatoriedad de participar en eventos de celebración con motivo de fechas patrias a nivel escolar, porque no están en condiciones de comprender esas abstracciones, que eso es violencia, que hay violencia simbólica. Qué delincuentes que son, ¿eh? Qué delincuentes, qué atrevidos, sinvergüenza, que no les importa nada nuestra nacionalidad, nuestra identidad nacional, les importa usurparla e instalar en su lugar el modelo revolucionario comunista. Violencia simbólica es la perspectiva de género dada a niñitos chiquitos de 4 años, de 5 años, que les inducen a pensar que pueden cambiarse de género, que el nene puede ser mujer y que la nena puede ser hombre, o que la nena o el nene pueden tener relaciones con los del mismo sexo, que el sexo es una construcción social, que no es biológico, que es una construcción cultural. Todo eso les dan en la escuela. Eso sí que es violencia. Eso es violencia simbólica, eso es violencia intelectual, eso es violencia moral, eso es violencia
contra nuestro Estado de Derecho, es violencia a la laicidad de la educación, pero nadie dice nada. Solo el hombre de la derecha de la 30, que dirán algunos. Y no confundir con el testaferro de López Mena, no confundir con el testaferro de López Mena, que se prestó a un remate fraudulento de parte del gobierno de José Mujica y en relación a una empresa del Estado que sin llevar a cabo todo el procedimiento necesario del concordato para llegar a un proceso de liquidación a través de interventores y con la comunicación pública correspondiente, se diera efectivamente la quiebra, comprobándose la situación de iliquidez no solo de Pluna, sino de su socio, Campiani, con su empresa Litgate. No, de malas a primeras nos enteramos que Campiani dijo que estaba fundido, se lo aceptaron, se fue, hubo ahí unas amenazas, también un clima muy turbio. Mujica inventó un remate judicial sin las prerrogativas para que se diera ese remate judicial. Todo eso fue fraudulento, todo fue fraudulento, y no se remató nada. Inventaron que iban a venir empresarios, ¿se acuerdan? Que iba a venir Macri, incluso. Macri después manifestó que jamás se le había comunicado nada y no tenía pensado venir a Uruguay a comprar ningún avión. Esos aviones quedaron ahí, arrumbados, destrozados, y Pluna quedó con un endeudamiento brutal y a través de un remate fraudulento. Todo eso es crimen, es delito. Hay defraudación al Estado, hay estafa, hay desviación de poder, tráfico de influencias. Y son actos administrativos impropios en el sentido de que no configuran la naturaleza de los actos administrativos. Exactamente igual a lo que está haciendo ahora Yamandú Orsi con derogar leyes por la vía de actos administrativos. Son actos administrativos impropios, sin valor alguno, no tienen valor jurídico, no pueden surtir efecto jurídico. Por lo tanto, lo que está sucediendo en Uruguay es estrictamente político, ya no es jurídico, no es institucional, no se está llevando a cabo el cumplimiento de la institucionalidad, de los reglamentos y del orden jurídico que nuestra Constitución y nuestras leyes de orden público establecen. Se están llevando a cabo actos de gobierno, actos meramente políticos. Ya es un poder político el Frente Amplio y el Poder Ejecutivo ya es un poder político de acciones de gobierno, un poder autocrático. ¿Se dan cuenta cómo están creando un modelo político y están llevando adelante una revolución? Porque esto genera precedentes, además, genera antecedentes de que se puede gobernar de esta manera sin que se active ningún mecanismo de control de parte del resto de los poderes del Estado, poder legislativo, poder judicial. No establecen un mecanismo de control ante los desbordes de poder que directamente están agraviando a la Constitución y a nuestras leyes de orden público. Son un agravio, son un atentado contra nuestra nación, los actos de gobierno que está llevando el Frente Amplio. Lo político por encima de lo jurídico, siempre fue así. Si se sabe que lo político siempre está por encima de lo jurídico, y lo están haciendo. Está lo político por encima de lo jurídico, con actos administrativos impropios. No tienen propiedad. No forman parte de la naturaleza de un acto administrativo, no configuran la naturaleza jurídico-administrativa de un acto administrativo, no configuran la naturaleza jurídico-constitucional de un acto administrativo, no obedecen a la jerarquía de las normas respecto al orden jurídico de nuestro Estado de Derecho. Y vuelvo a Martín Valcorba, su secretario del Ministerio de Economía y Finanzas, en el día del comité de base, en el comité de base Vanguardia, dijo que el programa del Frente Amplio es impagable, que no va a estar en condiciones de cumplirse. Según informó Búsqueda, el jerarca participó del día del comité de base el pasado 25 de agosto y fue consultado por un militante sobre el programa de gobierno que pidió cumplir y visualizarlo para la masa común de la gente.
Te digo, es paradójico además esto, ¿eh? Menos mal que no lo pueden cumplir, porque si cumplen el programa de gobierno de las bases programáticas, Uruguay es Venezuela en esto, en el resto de estos 5 años de gobierno. Es Venezuela o es Cuba. Es un programa comunista. Las bases programáticas del Frente Amplio 2025-2030 son un programa hacia el comunismo, hacia el socialismo real. Son un programa en consonancia con el socialismo del siglo XXI del Foro de San Pablo. Te repito, bases programáticas 2025-2030 son el programa del Frente Amplio que se nos ocultó en el debate presidencial, donde se oficializan los programas de gobierno a través de los candidatos a presidente, de los candidatos presidenciables, que en esa segunda vuelta debaten oficialmente sus programas de gobierno, los programas de gobierno que presentan los candidatos de las fuerzas políticas que llegaron a esa segunda vuelta para ser presidentes. Ahí se oficializan los programas de gobierno en el debate obligatorio por el régimen legal actual. El debate es obligatorio, el debate presidencial en nuestro país en estas fechas es obligatorio, en estas épocas es obligatorio, de acuerdo a la ley vigente electoral, con esa reforma que se planteó a partir de aquella propuesta de Fernando Amado, diputado del Partido Colorado, que luego va al Frente Amplio, es obligatorio. El debate presidencial, repito, es obligatorio. Sí, parezco un loop, parezco que se me rayó el disco, para que les quede claro, debate presidencial es obligatorio. Si el debate presidencial es obligatorio, va de suyo o va implícito que los programas de gobierno que debaten se oficializan en el debate electoral. Y va de suyo, además, que en ese debate electoral deben llevar los programas de gobierno que representan las fuerzas políticas que colocan a esos candidatos en ese debate. Deben llevar los programas de gobierno que esas fuerzas políticas nos presentan a la ciudadanía, al cuerpo electoral. Deben ser ahí, entonces, oficialmente públicos los programas de gobierno que esas fuerzas políticas, a través de sus candidatos, nos presentan a todo el cuerpo electoral. Pues mal, el Frente Amplio no llevó su programa de gobierno, ocultó su programa de gobierno. Conclusión, me dice acá el amigo Ramón Villa, fraude, claro, estafa, me dice. Ramón. Es estafa, seguro. Sí, tenés razón, es estafa. No, pero Ramón se rectifica y dice, no, pero estafa es un delito, ¿no? Esto es electoral. No, pero también configura el delito de estafa. También lo configura. Pero en términos electorales es un fraude electoral, es un delito electoral. Acá hay un delito, por un lado, un delito electoral y por otro lado hay un delito directamente penal contra la fe. Es un delito contra la fe. En este caso, contra la fe pública del cuerpo electoral. Pero vamos a leer ahora lo que significa estafa. Bueno, lo cierto es que Valcorba reconoció que este gobierno no va a estar en condiciones de cumplir ese programa y que por ende ese programa no se presentó, porque no es un programa viable para que se cumpla en 5 años. Claro, es tan ambicioso en lo que plantea cuando lo lees, que es la revolución hacia el socialismo real. Es en consonancia la consignación política de un programa que compatibiliza plenamente con el socialismo del siglo XXI del Foro de San Pablo. Y por otra parte, sus estrategias políticas también son la compatibilidad absoluta con las estrategias que plantea el Foro de San Pablo. Por ejemplo, estrategias como fraudes electorales, ocultar información, ocultar planes de gobierno. Cuando son gobierno, cuidado con las autoridades, que ya está pasando en Uruguay, con las autoridades de la Corte Electoral, que por ejemplo no impidieron un plebiscito como el del PCNT, que no tenía la legitimidad, funcionarios públicos en nombre de la función pública violando los artículos 58, 59 y 77 de la Constitución de la República, así como a la ley electoral y violando además artículos que disponen que la seguridad social es materia privativa de la ley, no se puede legislar en materia de seguridad social por constitución, y directamente el agravio más grande, el que siempre analicé acá, el más importante.
un agravio directo contra la propiedad privada, contra el derecho universal, inviolable de propiedad privada, según el artículo 7 de la Constitución de la República, según el artículo 32 y el artículo 36, e instalando además un instituto que nuestro derecho no reconoce, que nuestro Estado de Derecho no reconoce, como la confiscación de la propiedad privada, es decir, que el Estado robe la propiedad privada. Era confiscar la propiedad privada, además, era robarla, violaban el derecho de propiedad privada, violaban la universalidad y generalidad del derecho de propiedad privada como un derecho inviolable, razón de ser de nuestro Estado de Derecho en el artículo 7, razón de ser de nuestro Estado, fundamento, piedra angular, fundamento de nuestro Estado de Derecho, violaban todo eso y en nombre de funcionarios públicos nucleados en sindicatos únicos del PICNT. Además, el PICNT llevando a cabo digamos, una acción política proselitista cuando se supone que es una central sindical que tiene que estar dedicada a los menesteres sindicales, no políticos, y menos desde funcionarios públicos, que en representación de la función pública y en calidad de funcionarios públicos hicieron campaña, desarrollaron campaña, promovieron junta de firmas, promovieron debates, argumentaron en favor de ese plebiscito agraviante para con nuestra Constitución, para con nuestro orden jurídico, y la Corte Electoral nada, no tomó cartas en el asunto. Y ahora nos enteramos que el Frente Amplio confiesa a través de Martín Valcorba, en la aceptación de todos los integrantes de ese comité de base llamado Vanguardia, en el día del comité de base, que ocultaron el programa de gobierno a sabiendas de que era incumplible, que era de incumplimiento total. Por lo tanto, está confesando el delito electoral de fraude electoral. Ese es el punto. No si el presupuesto es viable, no es viable, si va a generar déficit o no, que ese es otro tema muy importante, lo estamos analizando, pero acá el punto es la confesión de Valcorba, que no fue desmentida por ningún integrante de ese comité de base, donde habían autoridades y militantes orgánicos, y tampoco fue desmentido por ningún integrante del Frente Amplio. Claro, ahora me van a escuchar a mí y van a salir a desmentir, pero los hechos demuestran, son fácilmente constatables, comprobables, chequeables, que en el día del debate presidencial, Yamandú Orsi no presentó el programa oficial del Frente Amplio y no debatió desde la argumentación del programa oficial del Frente Amplio llamado bases programáticas. No se hicieron públicas las bases programáticas, tampoco se instalaron en los medios masivos de comunicación, tampoco se instalaron en los debates precedentes entre candidatos a senadores, a diputados, en esos programas de pseudos debates políticos, tampoco se llevó ahí a texto expreso lo que dispone el plan de gobierno llamado bases programáticas desde el Frente Amplio. Y la cereza en la torta es que en el día del debate presidencial, debate obligatorio, que debe debatir precisamente debe debatirse, perdón, sobre la base de los programas de gobierno que presentan las fuerzas políticas que a su vez representan esos candidatos, el Frente Amplio no llevó su plan de gobierno. Debatió, argumentó con otros argumentos, con argumentos, entre comillas, prestados, no, con argumentos robados. Robó, hizo un plagio. Hay plagio de argumento de plan gubernamental, hay plagio en cuanto a la autoridad intelectual de ese plan de gobierno, hay estafa y fraude electoral en tanto y en cuanto no presentaron su plan de gobierno original, el que están aplicando en rigor. Es constatable por todos lados. Por supuesto que acá hay que, como documento para presentar ante la Corte Electoral, si aquellos ciudadanos se deciden hacerlo, juntar firmas, en tanto se sientan perjudicados en su
interés personal directo y legítimo, sumando un porcentaje determinado del cuerpo electoral, presentando directamente un recurso reparatorio de ese acto electoral ante la Corte Electoral, deberán asesorarse por los juristas que sean expertos en temas de derecho electoral, derecho administrativo y derecho constitucional. Podrán consultarlo con especialistas, pueden hacer una junta de firmas y elevar ese recurso reparatorio y esa queja ante la autoridad competente que es la Corte Electoral, única autoridad competente. El órgano jurisdiccional en materia de justicia electoral es la Corte Electoral. Y la Corte Electoral podrá tomar decisión al respecto de acuerdo a la disposición que establece la Constitución de la República, que establece la Constitución de la República en su artículo 327. En su artículo 327, que es cuando hay una violación sustantiva al derecho electoral que tenemos todos los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay. La Corte Electoral tiene la facultad de anular total o parcialmente las elecciones. Artículo 327. También lo establece el artículo 128 de la Ley 7812, que es la ley electoral, que reglamenta e interpreta las disposiciones generales en materia electoral que establece la Constitución de la República. La Constitución establece la posibilidad de anular total o parcialmente una elección, lo que implica la convocatoria a nueva elección, y la ley detalla el proceso para la declaración de nulidad de votos y actas. Se debe presentar una acción reparatoria electoral o una acción de nulidad para que se dé el proceso del único órgano competente en materia jurisdiccional electoral, que es la Corte Electoral, para que llegue a la declaración de nulidad. Es decir, esos votos están anulados porque son votos defraudados, no tienen valor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un vicio sustancial. Las causales para la nulidad de un acto electoral en Uruguay se derivan principalmente de irregularidades graves o violaciones sustanciales, como es este caso. Hay una violación sustancial, es decir, hay una violación al derecho de fondo. Se viola a la Constitución de la República, se viola las disposiciones de la Ley 7182, se viola directamente la buena fe del cuerpo electoral, y en este caso disponen a texto expreso el artículo 327 y 128 que por una violación sustancial, a texto expreso lo dicen, por una violación sustancial, como es en este caso, el fraude electoral, el ocultamiento de un programa de gobierno, el plagio, a su vez, porque hay delitos. Entonces, esos delitos, delito de plagio, delito de estafa, delito de fraude a la fe pública, configuran acciones delictivas, comisión de delitos, que comportan a su vez vicios sustanciales en la buena fe y en la información correcta, en la información adecuada que legitime ese acto electoral. Esa es mi interpretación. Ese acto electoral tiene un vicio sustancial, tiene violación sustancial. Se viola la buena fe del cuerpo electoral a través de la comisión de distintos delitos: plagio, estafa, ocultamiento de programa de gobierno, fraude electoral, defraudación a la fe pública, que está en el capítulo del Código Penal, delitos contra la fe pública. Y en Uruguay, para responderle al amigo Ramón Villa, que está en controles, en Uruguay la estafa está contemplada en el artículo 347 del Código Penal, el cual establece que quien induzca a error a una persona mediante engaños o estratagemas para obtener un provecho injusto
en daño de otro, será castigado con 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. Para que se configure el delito, debe existir un engaño artificioso. En este caso, simulo que debato con el programa de gobierno del Frente Amplio y que tenemos puntos muy importantes que son más aventajados que los del candidato oponente o adversario. Debato esos puntos como parte de la autoría intelectual de los integrantes de los equipos de asesores del Frente Amplio y el presidente, en ese caso, candidato a presidente, que acepta ese plan de gobierno, que está totalmente de acuerdo y por eso él está erigido en ser el representante como candidato presidencial a nuestra presidencia, argumentando esos puntos que en verdad son puntos, son argumentos del plan de gobierno del adversario, a quien le copió, le robó los argumentos, que mezcló argumentos. En todo caso, robó gran parte de los argumentos del adversario electoral, agregó algunas cosas más, hicieron un menjunje, una melange, redactaron ciertos documentos a los efectos de ese debate que solo tenían valor para ese debate, nada más, para dejar tranquila a la opinión pública, para no levantar sospechas, para no despertar inquietud, para no despertar alarma, para no despertar zozobra. Entonces hicieron ese documento a los efectos de un rendimiento electoral, nada más que eso, a sabiendas de que lo que ahí debatió Tribilín Orsi no se iba a cumplir en el gobierno, que iban a cumplir el plan de gobierno que está redactado en las bases programáticas que ocultaron en ese debate en el cual el candidato presidenciable oficializaba ante la opinión pública los contenidos de el plan de gobierno, los contenidos de todas las acciones de gobierno que iban a llevar a cabo y convencieron al cuerpo electoral a través de lo que debatió Yamandú Orsi con un argumento falso. Convencieron al cuerpo electoral con un argumento falso a través del plagio, a través de la mentira, ocultando el plan de gobierno verdadero que están llevando a cabo ya en esta rendición de cuentas, en este primer año, y que lo han volcado enteramente en el proyecto de ley presupuestal. Por lo tanto, configuran fraude electoral, delito electoral, hay, digamos que, una violación sustancial, sustancial en ese acto electoral, porque ese debate es un acto electoral, es el acto electoral por excelencia, son los candidatos a presidente que están debatiendo a nivel público los contenidos de los programas de gobierno que van a desplegar, que van a llevar a cabo si fueran presidentes, respaldados por sus fuerzas políticas que van a convertirse en fuerzas de gobierno, como lo es ahora el Frente Amplio, con Yamandú Orsi. Claro que hay un vicio sustancial, hay un fraude a la opinión pública, hay estafa también. Artículo 347 del Código Penal. Hay plagio, hay falsificación ideológica de un documento que asume la naturaleza de ser un documento público porque se está esgrimiendo esa documentación a la que se ciñe el candidato que debate como el programa de una fuerza política legitimada electoralmente para tener chance de ser gobierno, con un candidato a presidente que se podía convertir en presidente, como así pasó, en un acto público a través de dos fuerzas políticas, de dos partidos políticos integrados al sistema político del Uruguay, legitimados por la autoridad competente única, que es Corte Electoral, y cualesquiera de los dos pudiendo devenir en presidente de la República, debatiendo argumentos que refieren a los planes de gobierno. Esos argumentos del lado de Yamandú Orsi eran falsos, provenían del plagio, de la invención circunstancial y del ocultamiento del verdadero plan de gobierno que son las bases programáticas.
Hay una tremenda violación sustancial al acto electoral y hay estafa, hay estafa. 347 del Código Penal. Quien induzca a error a una persona mediante engaños o estratagemas para obtener un provecho injusto en daño de otro será castigado con 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. Para que se configure el delito debe existir un engaño artificioso, todo esto que acabo de decir, un engaño artificioso, muy artificioso, hacen todo un artificio con engañifas, con artimañas, generan un escenario de credibilidad que es falso, estafa, el que mediante engaños o estratagemas induzca a error. Quien induzca a error a una persona o a varias personas, en este caso a cada una de las personas que votaron al Frente Amplio, convencidos que lo que debatieron era el plan de gobierno del Frente Amplio cuando no lo era. Indujeron a error mediante engaño y también a través de estratagemas. Candidato a presidente, seriamente establecido, firme, convencido de los puntos que debatía, con un documento que simulaba ser el documento oficial del plan de gobierno del Frente Amplio cuando no lo era. Bruta estafa, engaño y estratagemas. Engañaron a cada uno de los electores del Frente Amplio, a cada uno de los electores. Claro que muchos estarán de acuerdo con ese engaño, pero otros no, muchos otros no, no estarán de acuerdo. Induciéndolos a error, los inducen a votar. Votaron al Frente Amplio pensando que eso iba a ser el gobierno, que ese iba a ser el argumento del gobierno del Frente Amplio, que esas argumentaciones en el debate eran los verdaderos puntos a desarrollar en un gobierno del Frente Amplio cuando no lo eran. Indujeron a error a varias personas que votaron al Frente Amplio. Para que se configure el delito debe existir un engaño artificioso, vaya que se armó un enorme artificio, simulación de un programa de gobierno, la puesta en escena, el acting del candidato a presidente que debatía sobre esos argumentos, que no eran el plan de gobierno del Frente Amplio. Y tiene que haber además que, bueno, por supuesto, la inducción a engaño o error implica un error de la víctima. Fue sometida a que cometa un error. Votaron a un presidente y una fuerza de gobierno pensando que iban a gobernar de una manera, pero están gobernando de otra. ¿Por qué? Porque les ocultaron el verdadero plan de gobierno a través del artificio de un documento mentiroso al que se ceñía el candidato a presidente, actuando su convicción respecto a esos puntos en ese escenario del debate electoral. Bruto, armado de artificio, de engañifa, de artimaña. ¿M? Todo un escenario, toda una puesta en escena. Hay un engaño artificioso que induce a error a la víctima, pero además le provoca un perjuicio patrimonial. Y muchos dirán, ah, ¿y acá? ¿Y dónde está el perjuicio patrimonial? ¿Y cómo dónde está? En todos lados, por todos lados está el perjuicio patrimonial. Todos los que votaron el Frente Amplio le pagaron guita, porque nosotros cuando votamos, de nuestros votos el Estado paga tanto por ciento de plata a los candidatos que fueron electos, senadores, diputados, en este caso también al presidente, a la fuerza que ganó, sumaron toda esa cantidad de votos, sumaron plata. Y además, todo este presupuesto, que es muy dañino para todos nosotros, está provocando enriquecimiento en la burocracia que están creando y daño económico en quienes votaron, que fueron inducidos a error. Este programa de gobierno, el que ocultaron, tiene graves perjuicios económicos para todos nosotros, pero particularmente para quienes los votaron, que fueron inducidos a error.
porque les ocultaron este plan de gobierno, les ocultaron este presupuesto, ocultaron esta escalada impositiva que se viene, ocultaron esta escalada burocrática que se viene, ocultaron esta mayor presión fiscal, ocultaron el incremento del gasto fiscal. Todo eso es en perjuicio económico de los que votaron. Ocultaron que iban a comprar un instituto de colonos ilegalmente, gastándose 33 millones de dólares. Ocultaron que iban a incrementar el gasto del Estado en el 1,1%, como así lo planteó Gabriel Odone, y le aceptó además el Poder Legislativo papanata, porque no tenemos oposición. Y aceptaron ese incremento del presupuesto. Vienen ahora con una escalada impositiva muy alta y con la creación de nuevas oficinas, de más burocracia, generando más y más gasto del Estado, más presión fiscal, perjuicio económico en todos nosotros, pero particularmente en quienes fueron inducidos a error, es decir, a quienes votaron al Frente Amplio. Y ahí se configura también el perjuicio económico. El perjuicio económico se configura ahí. Por lo tanto, hay engaño, se induce a error mediante engaño artificioso, o mediante artimañas, estratagemas, para obtener un provecho injusto, que es el gobierno, obtener el gobierno del país, obtener el poder ejecutivo, obtener la presidencia. Brutal provecho injusto en daño de otro, en daño de quienes votaron por error. Por supuesto que en todos nosotros, pero en el caso de la estafa hay que ver al dañado particularmente, quien fue inducido a error. En este caso, quien votó al Frente Amplio por error. Eso es evidente. Hay un grupo importante de personas que ya no aprueban al Frente Amplio. Lo están dando las encuestas. Ayer vi la última. Dentro del Frente Amplio, el 52% aprueba este gobierno. El resto no lo aprueba, de los votantes del Frente Amplio. Evidentemente están experimentando que fueron inducidos a error, que fueron inducidos a cometer un error en perjuicio propio. Se está provocando un daño, buscando un provecho injusto, la presidencia del país, ocultando el verdadero programa de gobierno que están aplicando a rajatabla. Cuando vieron que cerraron la Biblioteca Nacional sin importar los mecanismos administrativos, legales, ajustados a la ley, cuando el presidente deroga leyes por actos administrativos y no importa, cuando hay defraudadores fiscales dentro del gobierno y no importa, cuando incrementan el gasto del Estado, cuando nos dicen que en el nuevo presupuesto se incorporará la indexación de los ajustes salariales a los funcionarios públicos, cuando el presidente deja sin efecto la ley vigente del pago de las licencias por enfermedad, deja sin efecto esa ley, por ejemplo, cuando se formula el impuesto a los ricos, el impuesto a las ganancias de las empresas. Ayer se fue una empresa de los Estados Unidos que estaba acá, ya se fue. Una empresa más, y van 1000 que se van. ¿Perjuicio económico? ¿Te parece que no hay perjuicio económico? Por todos lados, por doquier, en un montón de votantes, en este caso estafa, que votaron el Frente Amplio. Y por supuesto en relación a todos nosotros. Pero hay entonces inducción a engaño, mediante engaño o estratagemas, hay inducción al error en provecho injusto, en provecho propio injusto, obtener el gobierno y obtener, por supuesto, todas las posibilidades de maniobras económicas, de ocultamientos, de impunidades, y en perjuicio de quienes los votaron. Pero a su vez, el delito que envuelve todo esto es el de fraude electoral. La ciudadanía uruguaya puede perfectamente iniciar una acción reparatoria electoral ante la Corte Electoral. La Corte Electoral podrá tomar decisión si no diera el quórum
que establece la ley, incluso, puede tomar decisión por mayoría de los integrantes de la Corte Electoral, que creo que son 6 integrantes, puede tomar igual la decisión de anular por lo menos parcialmente la elección. Podría anularla totalmente o podría anularla parcialmente, es decir, se ajusta a ese 5, a ese 7, a ese 8% de quienes representan el cuerpo electoral presentando esa acción reparatoria, resarcitoria del acto electoral, por lo menos parcialmente anulable. Podría la Corte Electoral, con buen criterio, si hay un porcentaje tan alto como un 10% de pronto, un 12%, un 15%, podría tomar la decisión de anular totalmente las elecciones y convocar a nuevas elecciones. Convocar a nuevas elecciones. Ahora, ¿qué pasaría ahí? Bueno, lo vamos a tratar en otro programa. ¿Qué queda? ¿Un gobierno provisorio? ¿Hay un interregno ahí institucional? ¿Qué pasaría en esa hipótesis? Vamos a manejar todas las hipótesis posibles. Sé, como les dije ayer, que estoy ensayando una hipótesis. Es toda la interpretación que yo logro desentrañar de este entuerto brutal, de este engaño brutal, de este desencanto brutal, como dice el tango, que tenemos la inmensa mayoría de los uruguayos con estos defraudadores seriales. Son defraudadores seriales, usurpadores y depredadores de nuestro Estado de Derecho, de nuestra República Democrática, de la buena salud de nuestra democracia. Este gobierno fue un gran error de cálculo de parte de este pueblo, inducido a error. La última encuesta da que este gobierno ya a esta altura tiene una aprobación del 36%, nada más, del 36%. Las encuestadoras más pro bolches, más pro izquierda, se quedaron en la estadística a las fechas de abril, mayo, y ya en esas fechas les daban entre el 44 al 46% de aprobación, una desgracia. La luna de miel no existió. 46%, 44% en abril, en mayo. A la fecha, la última consultora ayer en Canal 4 dio el 36% de aprobación del total de los encuestados, lo que representarían el cuerpo electoral. 36%. Este gobierno es una brutal estafa a nuestra democracia. Este gobierno gana a partir de un fraude electoral del cual las autoridades competentes no se hacen cargo, no se hacen cargo, pero tampoco la ciudadanía. Te dejo pensando, te la dejo ahí picando. Vamos a seguir con este tema. Hay otros recursos, vamos a ir también a otros recursos, otros resortes, llegar hasta el extremo para ver hasta qué extremo una constitución republicana y democrática, una constitución que formula la identidad nacional y nuestro Estado de Derecho, contempla mecanismos de inmunidad, mecanismos o dispositivos de autoridad que la defiendan, que protejan nuestra nacionalidad, nuestra soberanía. ¿Hasta dónde podemos llegar para proteger nuestra soberanía, nuestro estado de libertad, nuestro estado de derecho, nuestra república democrática?